Vamos a resolver de una manera bastante sencilla una suma aparentemente imposible. Vemos esta serie de infinitos términos que se van sumando. Podemos ver que esos números, ahora cuando definamos el problema, siguen una regla. Básicamente, lo que hemos visto en el enunciado del problema se resume matemáticamente como el sumatorio de n al cuadrado partido 2 al n. Es decir, vamos a sumar infinitos términos que sigan esta expresión. N va a ir cambiando desde 1, 2, 3, son los naturales, hasta infinito. Bien, si extendemos la expresión, llegamos a lo que hemos visto al comienzo del vídeo. Es decir, esta suma de 1/2 más 4/4 más 9/8 más 16/10, etcétera, hasta infinitos términos en los cuales en el numerador arriba vamos viendo todos los números naturales elevados al cuadrado y abajo vamos viendo el 2 elevado a cada uno de los números naturales por orden. Bien, veamos qué idea podemos utilizar para resolver esto de forma relativamente sencilla. La suma que hemos visto la podemos expresar de esta manera. Si lo dividimos entre 2 todos los miembros izquierda y derecha, es decir, la mitad de la suma, podemos ver que todos estos cocientes es como cada uno de ellos dividir el lado de la izquierda entre 2 es como dividir el lado derecho de la ecuación entre 2 y entonces es como dividir cada uno de los sumandos. Entonces lo que hacemos es añadir un 2 en cada denominador. Es lo que hacemos aquí. Hasta n, pues ahora tenemos hasta n más 1 y los numeradores no cambian. Esta será la mitad de la suma, ese es el número que buscamos. Bien, ya nos damos cuenta que tenemos aquí cocientes, para sumar dos cocientes el denominador tiene que ser igual. Pues estamos viendo ya que estos que marcamos en azul van a corresponder con estos otros que marcamos aquí en azul. Es decir, que en la suma y en la mitad de la suma, la expresión de la suma y en la expresión de la mitad de la suma, podemos identificar pares de cocientes en los que el denominador coincide. 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, etcétera, hasta 2 a la n. Por otra parte, podemos ver que si restamos estas dos expresiones, s menos s medio, es decir, la suma, el número que buscamos menos la mitad de ese número, será la mitad del número, y podemos ir viendo ya que estas restas se pueden hacer fácil. 4 menos 1, 3, los numeradores se restan y el cociente es el mismo, siempre que los los denominadores sean iguales, consiste en restar los denominadores, los numeradores. Y entonces vemos ya, marcamos en rojo, que cada una de esas restas nos van a llevar 4 menos 1, 3, 9 menos 4, 5, etcétera. El último que podemos restar es n cuadrado menos n menos 1 cuadrado, que eso es operándolo 2n menos 1, y obtenemos ya todos estos términos en rojo. Como podemos ver, habría que hacer aquí infinitas restas, pero van a ser de esta manera todas. Y solo nos quedaría rescatar este 1/2, que no hemos hecho nada con él, y este n cuadrado partido 2 a la n más 1, que tampoco hemos hecho nada con él. Entonces, operándolos también, el 1/2 pasa ahí, y este, como está aquí restando, menos n cuadrado 2 a la n más 1. Tendríamos ya la expresión para s medios. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es repetir el proceso y nos vamos a encontrar una muy agradable sorpresa. Como veréis, partíamos de la mitad de la suma que hemos calculado anteriormente y lo que hacemos ahora es volver a dividir entre 2. Entonces tenemos la cuarta parte de la suma. De nuevo, si restamos y utilizamos el mismo truco de ir emparejando 2 a 2 los cocientes, vamos a llegar a esta expresión. Pues bien, casi hemos terminado, porque ahora ya lo que podemos es identificar perfectamente que la cuarta parte, un cuarto de la suma, va a ser 1/2, que no hay que hacer nada, va a ser esta suma de infinitos términos que podemos ver, la vamos a calcular a continuación, pero que es una progresión geométrica de razón 1/2, es decir, cada término se va pasando uno a otro multiplicando por 1/2. Por otra parte, tendremos que ver qué ocurre con este término y por otra parte, por último, tendremos que ver qué ocurre con este tercer y último término. Es decir, tenemos que calcular estas tres cosas. Vamos allá y son unos relativamente sencillos cálculos que vamos a hacer. El primero de ellos será la suma geométrica de razón 1/2. Bien, esto podemos ver que realmente antes de nada vamos a simplificar un 2 de arriba con un 2 de abajo en todos los términos y llegamos de forma muy sencilla a eso que vemos en pantalla, sacamos el 1/2 factor común y tenemos
la progresión geométrica de razón 1/2, pero comenzando con la unidad. Esto, si lo hacemos acudiendo a la fórmula básica de la suma de una geométrica, pues vamos a llegar de una manera muy sencilla a que esa suma es 1. Por otro lado, cuando en una serie de infinitos términos, ese último término, cuando n sea lo suficientemente grande tendiendo a infinito, porque hemos dicho que tiene infinito, estos términos, el menos 2n y el más 1 es despreciable frente al n cuadrado, con lo cual los podríamos despreciar, y n cuadrado sobre 2 a la n más 1, cuando n tiende a infinito, el denominador puede mucho más que el numerador y por tanto ese límite tiende a 0, con lo cual el 2 va a ser 0. Y el 3, algo similar. Cuando n tiende a infinito, 2 a la n más 2 es de un orden superior a n cuadrado y por tanto ese límite es 0. Ya terminamos y damos la solución. La cuarta parte de la suma, hemos visto que este primer término es un medio directo, este término acabamos de calcular que es, vamos a irlo viendo, un medio es 1, este es 0 y este es 0. Por tanto, si sumamos un medio más 1 es 3 medios, que es la cuarta parte de la suma, donde ese es el valor que buscamos. Por lo tanto, ya simplemente despejar de una manera sencilla, ese es 12 doceavos, o lo que es lo mismo, 6. Es decir, que nuestra suma es impresionante 6. Hasta pronto.